Muy buen día. Vamos a continuar el día de hoy con la guía número 2 del módulo 18, Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. ¿Ok? Iniciamos con la guía número uno, perdón, con la pregunta número uno, y dice, identifica el espacio muestral para el experimento lanzar un dado de 6 caras numeradas del 1 al 6. Y aquí la respuesta es la A. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados que podemos obtener en un experimento. Entonces, si nuestro experimento consta de lanzar un dado en repetidas ocasiones, los posibles resultados que podríamos tener son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque son las caras enumeradas que tiene el dado. ¿Ok? Pregunta número 2. La fórmula usada para el cálculo de la media de datos eh, B en una distribución de frecuencia. Siguientes. De los conceptos proporcionados, ¿cuál representa al dato que más se repite en una población? Ok, aquí es la respuesta D. Es la moda. Ok, acuérdense. Las tres principales medidas de tendencia central que vamos a estar utilizando en este examen es media, mediana y moda. Ok, acuérdense. La media aritmética es cuando nosotros sumamos todos los datos y los dividimos entre el número total de datos. En este caso, la media, acuérdense que corresponde al promedio, ¿sí? Es lo mismo que el promedio. La mediana, recuerden que es un valor posicional, porque es el valor que se encuentra justo a la mitad de los datos, ¿sí? Del conjunto de datos que tengamos, el que se encuentra justo a la mitad, cuando los tenemos ordenados de menor a mayor o de mayor a menor, ¿ok? Y la moda es el dato que más se repite, ¿sí? En el conjunto de datos que tengamos, si hay un dato que se repite dos o más veces, ese dato pasa a ser la moda, ¿sí? Si ningún dato se repite, si todos son diferentes, pues quiere decir que no hay moda. Si hay dos datos que son moda, quiere decir que los dos datos, o sea, dos datos que se repitan la misma cantidad de veces, los dos datos van a pasar a ser la moda, ¿ok? Siguientes. Se tiene una serie de reacciones químicas obtenidas por precipitación de las siguientes cantidades dadas en kilogramos de metales: de plomo 5, de cobre 4, aluminio 3, cromo 3, hierro 2 y zinc 1. Ok, vamos a cambiar al pizarrón. Mm, Permítanme. Muy bien. Continuamos con la pregunta 4. Dice, se tiene una serie de reacciones químicas obtenidas por precipitación para precipitación de las siguientes cantidades. Vamos a enumerar las cantidades. Plomo son 5, plomo son 5, cobre son 4, aluminio son 3, cromo son 3, hierro y
5. Hierro 5. Hierro 2 y 5. Entonces, para analizar estos datos con las medidas de tendencia central, nos pide que calculemos la media, la moda y la mediana de los datos aritméticos, ¿ok? De los datos proporcionales, ¿ok? Entonces, la media aritmética, la media aritmética es la sumatoria de cada uno de los datos dividida entre n, que n es el número total de datos que tenemos. Entonces, para obtener la mediana, vamos a sumar todos los datos y lo vamos a dividir entre el número total de datos, que en este caso serían 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. ¿Ok? Entonces decimos 5 más 4 más 3 más 3 más 2 más 1, que serían 10, 13, 16 y 18. ¿Ok? Entonces sería, la media es igual a 18 entre el número de datos, que en este caso son 6. Decimos 18 dividido entre 6 da 3. ¿Sí? Todo esto ustedes vayan siguiéndolo con la calculadora. Y ya tenemos la media aritmética va a ser 3, ¿ok? O el promedio. Ahora sí, vamos a obtener la mediana. Para obtener la mediana, nosotros tenemos que ordenar los datos, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, porque la mediana es un valor posicional, ¿ok? Entonces quiere decir que vamos a ordenarlos del más chico al más grande. O al revés, sí, es lo mismo, no hay ningún problema. Entonces decimos 1, 2, 3. Bien importante, porque un valor se repita no quiere decir que ya no lo ponemos. Cada valor representa una posición, entonces hay que ponerlos aunque se repitan. 4 y 5. ¿Ok? Pero si ya tenemos nuestro conjunto de datos ordenados, vamos a identificar cuál es el que está a la mitad. Eh, Fíjense que pasa algo. Cuando tenemos un número de datos que es par, o sea, como en este caso que son 6 datos, vamos a tener dos medianas, vamos a tener dos valores que se encuentran justo a la mitad. Cuando tenemos una cantidad de datos que es impar, solo tenemos una mediana. Entonces, cuando tenemos una mediana nada más, no hay ningún problema, pues el que esté ahí a la mitad, ese es nuestra mediana. Cuando tenemos un conjunto de un número de datos que es par, vamos a tener dos valores que se encuentran en el centro. ¿Cómo vamos a hacer para obtener la mediana de esos dos valores? Pues la vamos a sumar y la vamos a dividir entre dos. ¿Ok? Y decimos 3 más 3 es igual a 6 y 6 dividido entre 2 es igual a 3. ¿Ok? En este caso, como los valores que se encuentran justo a la mitad, o sea, la mediana, son el mismo valor, si lo sumamos y lo dividimos, pues nos va a dar lo mismo, ¿no? Daría un número diferente cuando los dos valores que están justo a la mitad son números diferentes. ¿Ok? Entonces decimos, ya tenemos la media, que es 3, nuestra mediana es 3. Lo que sigue es obtener el valor de la moda. Y en la moda, el valor que representa esta medida de tendencia es el valor que más se repite. ¿Sí? Es- ok, el 5 no se repite, el 4 no, el 2 no, el 1 no, el único que se repite en dos ocasiones es el 3. Y nuestro moda es 3. Ok. Ahora sí, a diferencia de la mediana, la moda, el 3 es el que se repite, pero no es un valor posicional como la mediana, que si dos se encuentran justo a la mitad, pues los dos son mediana. La moda nada más es el valor, ¿ok? El 3 se repite,
el 3 es la moda, no es que tengamos que poner dos veces el 3, ¿ok? Y entonces, si se fijan, pues nos queda mediana 3, moda 3 y media 3. No quiere decir que en todos los problemas en donde tengan que calcular media, moda y mediana van a ser los mismos números, ¿ok? Por el tipo de datos que tenemos aquí, pues dio la casualidad que eran los tres igual, pero no siempre va a ser así. Entonces aquí pasa a ser la respuesta B. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué función debe emplear para obtener la frecuencia absoluta en una hoja de cálculo? Aquí sería la respuesta C. Contar sí. Abrimos paréntesis, seleccionamos el rango y el criterio. Eh, Pregunta 7. Identifica la moda en los siguientes datos que representan las estaturas de los alumnos de una escuela. En este caso nos pide que calculemos la moda. Bueno, la moda es el valor que más se repite, ¿sí? Del conjunto de datos que tengamos, el que más se repita, eh, y esto va de 2 en adelante, ¿no? Entonces tenemos aquí la lista de estaturas, 1.70, 1.65, 75, perdón, 75, y las unidades están dadas en metros, porque es lo que estamos analizando, ¿no? La estatura de los alumnos de una escuela. ¿Sí? Y de la otra hilera tenemos 1.58. Mm, ahora, ya que tenemos todo nuestro conjunto de datos, acuérdense que para encontrar la moda es el valor que más se repite. ¿Ok? Entonces, si hay dos valores o más que se repiten, pues ambos pasan a ser la moda, ¿no? Siempre y cuando se repitan la misma cantidad de veces. Por ejemplo, vamos a ir descartando. El 1.70 no se repite en ninguna ocasión, entonces ese no es moda. El 1.75 tampoco se repite en ninguna ocasión. El 1.60 parece que tampoco se repite. El 1.63 tampoco. Y aquí está. El 1.72 se repite una, dos, tres veces. ¿Sí? Y de ahí en fuera ya ninguno de los demás se repite en ninguna ocasión. Aquí hay algo también importante, ¿no? Por decir, si alguno de los otros datos se repitiera dos veces, no es moda, ¿sí? Moda es el que se repite más cantidad de veces. En este caso, pues la moda pasa a ser el 1.72 porque se repite tres veces. 1.72. ¿Sí? La frecuencia con la que se repite este dato en el problema es de 3, pero el dato que corresponde a la moda es 1.72. ¿Sí? Y sería entonces aquí la respuesta
B. Siguiente pregunta, número 7, dice, 8, perdón. Dice, ¿cuál es la fórmula de Excel que debe ser usada en una hoja de cálculo? ¿Cuál es la fórmula usada en una hoja de cálculo compatible con Excel para calcular la mediana en una lista de datos que fueron colocados desde la celda A1 hasta la A12, desde la B1 hasta la B12? Aquí es la respuesta B. Ponemos en la barra que está arriba, igual, mediana, abrimos paréntesis y seleccionamos los datos que queremos, de los cuales queremos obtener la mediana. ¿Ok? Siguientes. ¿A qué conclusión se llega si se utiliza la fórmula contar punto sí? Abrimos paréntesis E2, seleccionamos de la E2 a la E8 y entre comillas ponemos mayor que 6. Que fíjense, aquí queremos poner un criterio para contar en un conjunto de celdas. ¿Qué quiere decir? Si nosotros eh, ponemos, si nosotros ponemos de la E2 a la E8 valores y ponemos mayor que 6 en el criterio, miren, vamos a compartirlo mejor, ¿sí? Vamos a, les comparto el Excel y les comparto toda la pantalla. Listo, ahora sí, miren. Si se fijan, eh, yo aquí tengo un conjunto de datos en las celdas de la E2, miren que aquí empieza E y 2 hasta la E8, ¿ok? Son datos que puse al azar. Ahora, en una celda aparte, así no, ahí no importa la posición porque tampoco la especifica. Yo voy a poner la fórmula que me dice el problema. Igual, contar sí, abrimos paréntesis y lo primero que hay que seleccionar es el rango. Y se fijan, el rango aquí está de azul. Yo aquí, donde dice, se fijan, contar sí, rango, coma, criterio. Ok. Entonces, en el rango yo selecciono, pero si yo quisiera agregar más números, pues amplío el rango. O incluso lo puedo mover entre columnas o entre filas, ¿sí? Pero el problema nos pide específicamente de la E2 a la E8, nada más, ¿ok? Entonces, yo pongo el rango, que es de la E2 a la E8, y después pongo coma, abro comillas, y pongo mi criterio entre las comillas. Pongo el signo de mayor a 6. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo que haga Excel? Voy a contar en estos espacios de la E2 a la E8 si hay datos que sean mayores a 6, ¿ok? Cierro las comillas, cierro el paréntesis y automáticamente el Excel me va a dar el número de datos que son mayores a 6. Si se fijan, mira, tenemos 1, 2, 5, 7, 8, 3 y 1. En este caso los que son mayores son el 7 y el 8, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo modifico uno de los datos? Pues mi fórmula también va a modificar mi resultado, ¿sí? Porque ahora hay tres datos que son mayores a 6. Si yo cambiara todos los datos de nuevo y, por decir, ahora ya ninguno es mayor a 6, ¿ok? Ahora, en este ejemplo, pues está sencillo porque son poquitos datos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este tipo de funciones?
pues cuando tenemos muchísimos datos y lo que necesitamos es eh, pues no ir analizando uno por uno, ¿no? Seleccionamos todas las celdas en donde están nuestros datos, ponemos el criterio, como por decir, si yo quisiera revisar calificaciones y tengo un Excel, una hoja de cálculo donde hay muchas calificaciones, selecciono todas las celdas que yo quiero revisar y pongo contar si son menores de 5 para, por decir, para ver cuántas materias hay reprobadas. Entonces el Excel automáticamente me va a decir, hay tantas personas o hay tantos exámenes reprobados, ¿no? ¿Y qué pasa ahí o cuál es la ventaja? Que si yo, por decir, si ustedes cada que hacen sus exámenes y yo vuelvo a corregir la hoja de cálculo, esa fórmula que yo tengo ahí, contar si son menores que 5, pues se va a ir modificando conforme vayan aprobando los exámenes que se deben, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Pero pues se puede aplicar para muchos otros contextos. Y entonces aquí sería la respuesta, la D. Se están contando a los alumnos con calificación mayor a 6. ¿Ok? Y está muy intuitivo, ¿no? Porque la misma fórmula dice contar sí, o sea, contar sí, y ya tú escoges el criterio de los valores que quieres que cuente. 10. Los errores circunstanciales no se repiten regularmente de una medición a otra. Sus causas se deben a los efectos provocados por las variaciones de presión, humedad y temperatura del ambiente sobre los instrumentos. En base a esto, relaciona las variables con la causa de su afectación. Aquí es la respuesta D. Y es 1B. Temperatura. La longitud de una regla puede variar de una medición a otra. ¿Sí? Como por decir, si es una regla de metal y estamos en pleno julio, pleno agosto y estamos en un lugar donde no está refrigerado, ¿qué es lo que pasa? Pues la densidad del metal cambia cuando la temperatura se eleva y aunque sea milimétrico o así mínimo, pues una regla de metal, por decir, a lo mejor va a ser ligeramente más grande en tiempo de calor, sobre todo no si no está en un lugar refrigerado, que una regla de metal, de madera, perdón, ¿sí? La longitud de la regla puede variar dependiendo de la temperatura. ¿Ok? Presión va con la A. El cambio de presión de un instrumento neumático, como el que es para medir las llantas. Humedad, causas de su afectación. Ese va con la D. La falla de un higrómetro. El higrómetro es una herramienta que funciona para medir la humedad. ¿Ok? La función aleatorio de una hoja de cálculo genera un número aleatorio que tiene, que tiene características, tiene dicho número, se encuentra, respuesta D, se encuentra en el intervalo 0,1. 12. El científico italiano Francesco Redi, a comienzos del siglo XVII, se cuestionó seriamente la generación. Se cuestionó seriamente la generación no, espontánea, perdón. En aquella época era creencia general que los gusanos aparecían a partir de la carne de putrefacción. Sus propias afirmaciones indicaban que los gusanos aparecían en la carne pasados varios días después de que las moscas se posaran en ella. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la hipótesis de los experimentos de Reddy? Y es la C. Los gusanos procedentes de moscas que ponen huevos en la carne podrida. O sea, la teoría de generación espontánea viene que a partir de la nada algo sale, ¿sí? O por decir, o que la carne se convertía en gusanos, ¿no? En este caso en específico. Sin embargo, mediante un experimento utilizando el método científico, recuérdense que el método científico es cuando vemos un problema, lo analizamos y hacemos experimentos en repetidas ocasiones. Reddy se dio cuenta que no es que de la carne aparecieran los gusanos de repente,
sino que las moscas se posaban en la carne y dejaban huevecillos, y a partir de ahí es que empezaban a salir los gusanos, ¿no? Entonces, ¿cómo descubrió esto Reddy? Pues mediante la observación y pues posiblemente realizó varios experimentos, ¿no? Para poder llegar a esa conclusión. Se han extraído los siguientes valores de un conjunto de 20 números. ¿Qué fórmula es necesaria para calcular la desviación estándar? Aquí es la respuesta D. Eh, y en la misma barra en la que pusimos la fórmula en el problema anterior, ahí vamos a poner igual, des M, abrimos paréntesis y seleccionamos los datos. Como por decir, aquí viene 34, 36, 22, 26, pero pues también aplica si nosotros seleccionamos las celdas. Bien. Tenemos este conjunto de datos: 34, 36, 22, 26, 32, 35, 26 y 25. ¿Ok? Entonces, Mm, en la guía anterior, si recuerdan, habíamos hecho un problema en el que calculábamos la desviación estándar, pero lo hacíamos a mano, ¿sí? En donde acuérdense que era la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de los datos menos la media al cuadrado entre el número de datos menos uno, ¿no? Entonces, es un procedimiento bastante largo para hacerlo a mano, pero si nosotros lo hacemos en Excel, en una hoja de cálculo, pues es muchísimo más rápido, ¿no? Fíjense, voy a emplear un poquito más. Aquí yo ingresé los datos que tenemos en el problema. 34, 36, 22, 26, 32, 35, 26 y 25, ¿ok? Si nosotros quisiéramos obtener la desviación estándar de este dato, vamos a poner igual, vamos a seleccionar desviación y vamos a empezar a escribir, ¿sí? Se fijan que aquí nos da una lista, ahí el problema, el mismo Excel nos va dando las posibles fórmulas que tienen que ver con desviación. Entonces, desviación estándar media. Ahora sí, podemos ingresar cada uno de los números 34, 36, 22, o también podemos seleccionar el conjunto de celdas. Cerramos el paréntesis, ponemos Enter y el problema nos va a dar la desviación estándar media, ¿sí? Se fijan, pues obviamente no en los problemas que hemos hecho a mano, pues sí está complicado porque es un proceso más largo, pero se puede hacer en una hoja de cálculo y es mucho más fácil, ¿no? Siguientes. En la importante enciclopedia de la UTH aparece esta definición: fenómeno natural cuyo nombre se emplea para designar una tempestad con carácter ciclónico de gran poder destructivo que se presenta muy a menudo en los estados de la cuenca del Mississippi. Generalmente en los meses de mayo, junio y julio, en los desiertos australianos durante el verano del hemisferio sur. ¿A qué fenómeno se hace referencia? Esto es un tornado. ¿Sí? Respuesta 15. Los rescatistas de la Cruz Roja llegan al lugar de un accidente grave e inspeccionan a cada una de las víctimas. Es responsabilidad de los rescatistas administrar asistencia médica adecuada a todas las personas, a menos que estén seguros de que ésta se encuentra muerta. Determina los posibles casos que puedan presentar a partir del valor de verdad de la hipótesis nula. Y es la respuesta B: viva y tratada como viva, muerta y tratada como muerta. Respuesta B. 16. Elige la opción que incluye solamente fenómenos naturales con la peculiaridad de ser destructivos en las comunidades habitadas por los seres humanos. Y es la respuesta B: tsunamis, inundaciones y terremotos. Y continuamos. Pregunta 17. ¿Cuál de los siguientes fenómenos se consideran naturales?
Respuesta C, contaminación atmosférica. Perdón, sí, sí. Erupción de un volcán y propagación de un tsunami. Ok, acuérdense, fenómenos naturales son los que pues, se producen en la misma naturaleza y no necesariamente hay intervención del hombre, sino que pues se van dando, ¿no? A diferencia de otros como la contaminación o la quema de parcelas agrícolas o incluso la destrucción de la capa de ozono, esos no son desastres naturales, y son desastres que ocurren o fenómenos que ocurren por la intervención directa del hombre y no es por otra cosa que por la contaminación que genera nuestra, pues nuestra vida diaria, ¿no? 18. El tiempo de caducidad de un medicamento se determinó midiendo la concentración del principio activo en el tiempo. Los resultados de diferentes muestras son los siguientes, y está dado en 10. 100, 124, 124, 106, 114, 138, 164, 158, 134 y 140. Que, dice, identifica los colores de la varianza y de la desviación estándar en los datos proporcionados. Ok, vamos a jugar con este problema, pero acá en el pizarrón. Y primero vamos a identificar eh, el conjunto de datos que el problema nos da. ¿Ok? Vamos a multiplicarlo. 100, 124, 124, 106, 114, 138, 164, 158, 134 y 140. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula? En este caso nos pide la varianza poblacional. ¿Ok? Para este problema como tal vamos a obtener la varianza poblacional. Si no recuerdan, hay que ver el video pasado para que vean la diferencia entre varianza muestral y varianza poblacional. Aquí, la fórmula que tenemos para la varianza poblacional eh, es la sumatoria de xy menos la media entre el número de datos. Sí, bueno, perdón, ya todo esto raíz cuadrada. ¿Sí? Es muy parecida a la varianza muestral. La única diferencia es que a n no le restamos uno, en la otra sí le restamos uno. Entonces, el primer dato que necesitamos aquí obtener para poder hacer la representación de esta fórmula es la media aritmética. ¿Ok? Y acuérdense, ¿cómo sacamos la media aritmética? Es la sumatoria de todos los datos entre el número de datos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, vamos a sumar todos los datos que tenemos. No lo voy a hacer aquí en el pizarrón, lo voy a hacer con la calculadora, pero me van siguiendo, por favor. Decimos 100 más 124 más 124 más 106 más 114 más 138 más 164 más 158 más 134 más 140. Me va a dar como resultado 1302. Sustituimos.
1302 entre el número de datos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre 10. ¿Ok? Dividimos 1302 entre 10, me da 13,02. Vamos a dejarlo redondeado en 13, ¿ok? Vamos a dejarlo redondeado en 13. De todas maneras va a haber una variación de decimales al final, pero eso no va a afectar mucho. Ya saben, siempre ponemos el que más se acerque, ¿no? Ya sí, ya conocemos la media, ya podemos empezar a sustituir en nuestro problema. Decimos, la varianza muestral es igual a la raíz de, y decimos, la sumatoria de cada uno de los datos menos la media. Entonces decimos, 100, 100 menos 100 menos 13 y esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Vamos por orden. Más 124 menos 13 y esto elevado al cuadrado. Aquí, perdón, me faltó aquí el cuadrado. ¿Ok? Más 124 menos 13 elevado al cuadrado. ¿No? Más 106 menos 13 elevado al cuadrado. Más 114 menos 13 elevado al cuadrado. ¿Ok? Seguimos. Más. ¿Sí? Más. Es porque es la sumatoria. ¿Ok? La sumatoria de cada una de esas operaciones. Eh, 138 menos 13. Disculpe, aquí me equivoco. Fue por el punto. 1302 entre 10 son 130. ¿Ok? Mi error mío. La media es 130. ¿Sí? Entonces nada más le agregamos aquí el cero a cada uno. Y con razón no me sonaba mucho. 130 más 138 menos 130 al cuadrado. Más 164 menos 130 al cuadrado. Más 158 menos 130 al cuadrado. Más 134 menos 130 al cuadrado. Más 140 menos 130 al cuadrado. ¿Ok? Y ahora sí, toda esta operación lo vamos a dividir entre el número de datos, que en este caso son 10 datos. ¿Ok? 10 datos. Sí, así es. La desviación estándar es igual y esto pues es la raíz cuadrada de todo esto, ¿no? A la raíz cuadrada de. Y ahora sí, vamos a ir con la calculadora y vamos a ir haciendo uno por uno, ¿ok? Para que no haya error al momento de. Si queremos ingresar todos los datos, pues posiblemente vamos a equivocarnos allí en alguno de los datos, o a lo mejor la calculadora no lo va a leer bien. Tengo 100 menos 130 elevado al cuadrado, ¿ok? Bien, algo así quedaría en tu calculadora. Mm, sí, lo alcanzo a ver. ¿Sí? 100 menos 130 elevado al cuadrado. Ahora, le doy igual y el primer número es
900, ¿ok? Entonces empiezo. 900. Fíjense, un tip para que no tengan que borrar todo cada vez. Fíjense, en su calculadora científica, los que tienen calculadora científica, van a ver unas flechitas que son para moverlos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, lo que ven. ¿Se fijan? Tenemos ahí el valor. Entonces nos regresamos con nuestra flechita y lo único que vamos a cambiar, en vez de ser 100, pues ahora va a ser 124. Cambiamos los datos, miren, ¿se fijan? Y le damos igual. Y ya tenemos 36. El siguiente valor es 36. Más 36. Y así nos vamos. El siguiente también es 36 porque va a ser lo mismo. 124 menos 130 al cuadrado. 36. ¿Ok? Más 106 menos 130. 106 menos 130 al cuadrado me da 576. 576. Más 114. 114 menos 130 al cuadrado me da 256. 256. Como son muchas operaciones, hay que tener cuidado de no confundirnos. Eh, Los brincamos el que sigue es de 138 menos 130. 138 menos 130. ¿Se fijan? En mi calculadora ni siquiera borro toda la operación, simplemente lo que hago es que mm, eh, lo único que hago es que voy borrando los primeros datos y le pongo igual y me da 64. Más 164 menos 130 al cuadrado. 156. 156. Más 158 menos 130 al cuadrado. Me da 784. Más, así acabamos. 134 menos 130. 134 menos 130 al cuadrado me da 16. Más 140 menos 130 al cuadrado. 140 menos 130 al cuadrado me da 100. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de todos esos lo voy a dividir entre n, que es el número de datos, que son 10. ¿Ok? Pero sí, vamos a sumar. Dice, 900 más 36 más 36 más 576 más 256 más 64 más 1156 más 784 más 16 más 100. Ok. La sumatoria de eso me da 3924. ¿Ok? Entonces, déjenme, voy a borrar para poner una encimita. Esto ya lo voy a borrar para continuar. Entonces, esto va a ser igual a la resolución estándar es igual a la raíz de 3924 entre 10, que es el número de datos. ¿Ok? Esto también, porque ya aplicamos. Y dice,
3.924 dividido entre 10 me da 392.4. Ok, miren, ahora sí, disculpen, ¿eh? Eh, Esta fórmula que tenemos aquí es de la varianza, ¿ok? Nada más hay que quitarle la raíz, ¿ok? Varianza, ¿ok? Esta fórmula es de la varianza. Entonces, la varianza es este símbolo, pero con el cuadrado aquí encima, ¿ok? Ahora, 3.924 entre 10 me va a dar 392.4, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la fórmula de la desviación estándar? La fórmula de la desviación estándar es muy similar al de la varianza, nada más que ahí fue la confusión, ¿ok? Nada más que sin ese cuadrado aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues sacamos raíz cuadrada, ¿sí? Sacamos raíz cuadrada de lo mismo. ¿Ok? Perdón, sin eso. ¿Sí? Entonces, con el elevado al cuadrado y sin raíz cuadrada es de la varianza. Cuando ya le quitamos el cuadrado al símbolo, le agregamos raíz del otro lado y esta es la desviación. ¿Ok? Desviación estándar. ¿Ok? Por eso, es la diferencia entre la fórmula de la varianza y la de la desviación. La de la varianza está elevada al cuadrado y no tiene raíz. La de la desviación estándar no está elevada al cuadrado, pero del otro lado sí tiene raíz. ¿Qué es lo fácil? Pues que no hay que volverlo a calcular porque todo esto ya lo calculamos. Está aquí. Entonces, para calcular la desviación estándar, lo que hacemos es le sacamos raíz cuadrada a lo que ya calculamos anteriormente, que es 392.4. ¿Ok? Aquí en la guía tenemos que es la respuesta C. De varianza dice 392.33. Es una variación por decimales, ¿ok? Nada más ponemos ahí el número que más se acerca. Y ahora sí nos vamos a nuestra calculadora. Y ahí está. ¿Se fijan? Aquí está el símbolo de raíz. Aquí. Ponemos raíz y decimos raíz de 392.4 y 19.8. ¿Sí? La desviación estándar sí nos dio igual que ahí que viene ahí, sí, ahí no hubo variación en los decimales. Es decir, estándar 19.8. ¿Ok? Es un proceso largo, sí, está largo, no es complicado, pero en su mayoría pues lo que hay que hacer es que es tener mucho cuidado con la calculadora. Y evidentemente es un proceso que si no utilizamos calculadora, pues difícilmente vamos a poder terminar una pregunta haciéndolo a mano, ¿no? En el tiempo que tenemos para el examen. Eh, Vamos a brincar a la siguiente pregunta. Bueno, aquí quedamos que era la C, ¿ok? Sí, 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 sí. 19 dice, analiza el siguiente texto. Analiza el siguiente texto y responde las siguientes preguntas. Dice, el proceso de un empaque de una compañía productora de cereales ha sido ajustado para que cada paquete contenga un promedio de 12 onzas, ¿ok? Una media de 12 onzas. El cereal, la desviación estándar de peso neto real es de 0.1 onzas. Se sabe que la distribución normal de probabilidad. Ok, aquí es la respuesta A. Vamos a dejar esta nada más así como meramente teórica. Si les aparece, pongan esta, ¿ok? Respuesta A. 20. Cuando se estudia el incremento en el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes en la población mexicana, existen variables cualificativas que son de vital importancia para comprender este fenómeno. ¿Cuál de las que se presentan a continuación corresponden a este concepto?
A, nivel sociocultural y económico de los adolescentes. ¿Ok? Ya se había contestado en la respuesta 14, pero pues igual la retomamos, ¿ok? Clasifica los fenómenos naturales de la columna de la izquierda según correspondan con su tipo de la columna de la derecha. Y aquí tenemos, es la respuesta D, hidrológicos, va con el B, D y E. Huracanes, tsunamis y maremotos, ¿ok? Y los meteorológicos que son fenómenos que ocurren en la atmósfera, ¿ok? Los hidrológicos son aquellos que están relacionados con el comportamiento de las masas de agua, como mares, mm, océanos, etcétera, ¿no? Y los fenómenos meteorológicos son los que se producen en la atmósfera, ¿ok? Como viento, nubes, precipitación, lluvia, granizos, tormentas eléctricas, etcétera. Esos son la A, tempestales, nevadas y sequías. ¿Ok? Nos quedó la respuesta B. Sí, analiza la información siguiente y contesta lo que se te pide más adelante. La gráfica muestra el crecimiento de las lluvias durante el paso del huracán Jova en el Pacífico mexicano. El tiempo de duración del fenómeno fue de 10 horas, durante las cuales la lluvia se incrementó progresivamente desde 100 milímetros hasta un total de 800 milímetros de precipitación pluvial en dicho tiempo. Ok, aquí es la respuesta A, 80. Ok. 23 dice, analiza el siguiente caso según los datos de la CENAPRED. Los daños directos e indirectos generados por desastres meteorológicos como sequías, huracanes, inundaciones y sismos ascienden anualmente a un promedio de 230 millones de dólares. La pérdida de vidas humanas alcanza un promedio de 230 anuales y cabe destacar que se ha logrado reducir el impacto de este tipo de fenómenos gracias al mejoramiento de los sistemas de detención y alerta, así como las acciones de protección civil que se han instrumentado. Respuesta A. Sí, porque los procesos geológicos y movimientos de placas tectónicas solamente ocurren sin que haya una intervención humana. ¿Ok? 24. Dice, en tu escuela se organiza una convocatoria para exponer los proyectos de aplicación de la estadística a los procesos naturales y sociales y te piden que seas tú quien se encargue de calificarlos como debes hacerlo. Y aquí la respuesta A. Haces una lista de cotejo sobre los requisitos solicitados para determinar cuál de los proyectos cumple.